Justo en estos momentos, querido Ricardo, pues te saludo desde la distancia, a la distancia, en una transmisión especial de Sin Censura, desde Kansas City hasta Chicago, pasando por Washington, D.C. y hasta la Ciudad de México, en donde tú te encuentras. ¿Cómo te va, querido amigo? Querido Toño, público memorioso, es un gusto conectarme y conversar contigo, con la audiencia, sobre esta visita del presidente López Obrador, sin duda importante y emblemática, este encuentro con su homólogo, donde se abordará el tema de migración, que ya se ha estado glosando durante todo el programa, y bueno, pues con un aplomo que debe celebrarse el presidente López Obrador ya ha anticipado que no introducirá ningún cambio en su política de no intervención, y eso refiriéndose pues al tema de Ucrania, que no se ha tratado mucho, pero ese conflicto en Ucrania, pues Estados Unidos tiene ahí las manos, los codos metidos, pero México dice que no irá. Ahora, Toño, es importante destacar que esta reunión allá en Washington entre el presidente López Obrador y Joe Biden es para dar seguimiento a los progresos que se alcanzaron durante la pasada cumbre de las Américas, a la cual, hay que decirlo, el mandatario mexicano decidió no acudir ante la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hay que recordar, Toño, público memorioso, que el presidente decidió en ese momento, y me parece que hizo bien, acudir a Oaxaca a atender la emergencia, el embate del huracán Ágata, que dejó 9 muertos y 4 desaparecidos. Pero esta reunión es importantísima, ya se están dando resultados, ya estuvo el presidente López Obrador en reunión, en desayuno con Kamala Harris, y ambos destacaron los lazos de amistad que existen entre ambos países, y el desayuno, insisto, es trascendental porque se han sostenido importantes y necesarias pláticas sobre el tema migratorio, que, como acaba de decir Vicente, ¿qué te voy a contar a ti? ¿Qué le vamos a contar a la audiencia que nos ve desde Estados Unidos? Pero son importantes, y hay que subrayar las palabras de Kamala, porque dice sentirse contenta de recibir en su casa. Así le dijo, me da mucho gusto recibirlo en mi casa, y se refiere al presidente López Obrador como su amigo, y refieren que tanto ella como el presidente mexicano han pasado gratos momentos, tanto allá en la capital de Estados Unidos, en Washington, como aquí en México, particularmente en la Ciudad de México, y esto es importante. No le recomendamos comer aguacatito a la oposición, porque la vicepresidenta Kamala Harris dice que la amistad entre México y Estados Unidos es cada vez más vigorosa, de modo que no hay distanciamiento, no hay indiferencia diplomática, esa indiferencia diplomática que tanto han cacareado los voceros del corporativismo. Harris le ha dicho a la prensa, porque hay que recordar que son palabras que da desde la puerta de su residencia, habla con la prensa y ya después ingresan para desayunar, pero desean continuar con esa relación basada en la amistad y sobre todo en las tradiciones, y eso debe ser, insisto, Toño, un balde de agua fría para las cacatúas del pesimismo y la desesperanza. Qué diferencia, ¿no? Una visita oficial con todas las de la ley, una visita en la que llega el presidente pues López Obrador a la residencia oficial de Kamala Harris, lo recibe como un amigo, en la que pues se ve la autenticidad, una visita en la que llega con su homólogo el presidente Biden. ¿Qué diferencia de lo que hace de las pues barrabasadas que se aventó este fin de semana Alito Moreno? No este fin de semana, sino la semana pasada completa en Europa, ¿no? Al decir que pues se iba a visitar ahí a líderes de Estado y etcétera, y que lo había nombrado el vicepresidente del Internacional Socialista, pues pura tontería. Creo que hay una diferencia abismal entre ambas situaciones, entre pues las cacatúas de la oposición y los líderes de Estado con lo que verdaderamente cuenta. ¿No es así, querido Ricardo? Así es, Toño. Y bueno, pues Alito Moreno, particularmente desde el martes pasado, hizo esa
gira, esa gira del desencanto para él, pero en realidad, como habíamos dicho ayer aquí en nuestra intervención de Sin Censura, de acuerdo con fuentes al interior del PRI, Alito no habría ido a reunirse con líderes de organizaciones ni a dar una postura en la ONU para acusar la supuesta dictadura del presidente López Obrador en contra de él y la persecución política de la que se dice objeto, sino que en realidad se fue a reunir con Enrique Peña Nieto, con Carlos Salinas de Gortari, para ver temas de las elecciones en Coahuila, el Estado de México, que hay que decir, pues bueno, son estados que el PRI todavía tiene por ahí, pero de acuerdo con las fuentes del propio PRI, de ese partido moribundo, Alito Moreno no fue a hacer ninguna gira, él regresa ya, se supone que ya está aquí en México, que no habría salido después de lo que ocurrió el fin de semana, donde él acusa a Migración de haberlo retenido durante una hora, cuando en realidad pues ha sido un montaje. Ha aprovechado la ocasión para victimizarse como le gusta, pero tienes toda la razón. La diferencia es completamente abismal. El recibimiento que le da la vicepresidenta Harris al presidente López Obrador, pues se tiene que ver muy detenidamente. Las salutaciones que se dan son plenamente correspondidas. El presidente López Obrador habla de Kamala Harris refiriéndose a ella como una mujer inteligente, como una mujer honesta. De hecho, felicita al pueblo estadounidense por tener una vicepresidenta, dice el primer mandatario mexicano, de primera. Y es importante también que la refiere como una partidaria de la igualdad, al igual que lo es el presidente de México. Y bueno, pues van a seguir conversando en beneficio de los pueblos y de las naciones, y eso es lo importante, Toño. Ya vimos hace un momento que Vicente Serrano está ahí en la Casa Blanca, ya se quejó, incluso Pedro Ferriz de Con, porque dice que nunca había visto que un presidente de Estados Unidos no recibiera a un presidente mexicano en la puerta. Pues bueno, están buscándole tres pies al gato, son buitres del mal agüero, y bueno, pues ya han ido haciendo esa campaña desde las páginas, particularmente de los medios de comunicación corporativos, el Financiero, el Universal, donde dicen que López Obrador va a Washington a buscar apaciguar al gobierno de Biden para que éste se mantenga lejos de cualquier intervencionismo, pero no es así, Toño. No es así, eso es un patético reduccionismo, eso es una lectura fácil. Las negociaciones de hoy en la capital estadounidense, tú lo sabes muy bien, el público también, van por otro rumbo. López Obrador va por 1 millón de visas para trabajadores y trabajadoras. El día de hoy, el presidente va decidido a reafirmar, no ante Biden, porque le ponen esta descripción ante Biden, no va ante Biden, va frente a Biden, y va a reafirmar el compromiso de trabajar en beneficio de los poco más de 38 millones de paisanos y paisanas que viven y chambean fuerte en ese país. Y Estados Unidos, Toño, tendrá que saber negociar con México, porque la política migratoria de ese país, lo sabemos, después de la pandemia, se ha traducido en una brutal escasez de mano de obra que no se había visto desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y eso no lo decimos aquí en Sin Censura, no lo decimos en los datos duros, no lo dicen los medios afines a la Cuarta Transformación, ni los portales López Obradoristas, para que no estén jodiendo. Eso lo ha afirmado el propio Departamento del Tesoro, y ante la necesidad de mano de obra allá en Estados Unidos, López Obrador va a eso, a proponer una migración ordenada y cooperación. Y ahí sí es donde necesita de la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Lo ideal, Toño, sería que ambos gobiernos lucharan para mitigar la precariedad, porque hay precariedad que impulsa pues a la gente a que vaya al norte, no solamente mexicanos, mexicanas, sino gente de otros países centroamericanos,
acudir a Estados Unidos en busca de mejorar su economía, de mejorar su vida, pero es un tema bien complejo. Ahora, eso no es solo cosa de Biden, sino del Congreso de este país, donde el presidente de allá tiene las cosas complicadas. Recordemos que los demócratas no lo quieren como candidato en 2024. Hace un momento el colaborador que me antecedió dio una explicación amplia sobre este hecho, y entonces es importante subrayarlo, Toño. Te quiero compartir una imagen que está llegando precisamente de pues uno de los medios más controvertidos en cuanto a su relación precisamente con el presidente López Obrador, un medio corporativo que ha tenido, y tú lo conoces perfectamente. ¿Quién mejor para hablar de esto que Ricardo Sevilla? Acaba de llegar una imagen, un par de fotos que tomó el corresponsal de Reforma, Antonio Baranda, de esta, pues vamos, visita, una visita, y ya vamos en la sala oval, ¿no?, de la Casa Blanca. Un par de fotos que pues a mí me llama mucho la atención por la forma en la que captura Antonio Baranda al presidente López Obrador. Voy a buscar la posibilidad también de mandártelas a ti, Ricardo, en estos momentos por WhatsApp, para que tú las puedas ver. Te lo estoy mandando, de hecho, en estos momentos para que tú lo puedas ver. Está usted viéndolo en pantalla, este tuit que publica publica, vamos a poner el tuit y las fotos, don David, publica el periódico Reforma, que es, usted lo sabe perfectamente, ajeno, opositor al presidente López Obrador. El tuit consigna: el histórico aumento de la migración y la inflación generada por el rompimiento de las cadenas de suministro y la guerra en Ucrania serán los temas principales que abordarán AMLO y Biden en su reunión. Y manda estas dos fotos, Antonio Baranda, decía, ¿no? Pero siento que pues son dos fotos, híjole, en su composición, muy cuestionables. Querido Ricardo Sevilla, me gustaría muchísimo platicar contigo al respecto. Sí, bueno, de entrada el mensaje es un mensaje paupérrimo, es el mensaje donde toma estas fotografías tratando de buscar la peor postura tanto del mandatario mexicano como del mandatario estadounidense. Él incluso enfoca ahí a la traductora que tiene a un lado el presidente de México, buscan lesionar la imagen del presidente López Obrador, pero ahí se topan con pared. Querido Toño, porque estas imágenes que están completamente influenciadas por el sello editorial del periódico Reforma, el negocio de Junco de la Vega, chocan con lo que ayer vimos desde que llegó al aeropuerto de Estados Unidos el presidente López Obrador, cuando se asoma por la ventana del hotel donde se encontraba hospedado. Pues bueno, vemos el recibimiento que le da a la gente, vemos ese calor, vemos esa empatía que siente, no solamente el presidente que les dice, los quiero mucho, solo para decirles eso, que los quiero mucho y que voy a defender mañana el tema migratorio. La gente le responde y le corresponde con muchísimo entusiasmo porque sabe lo que está trabajando el presidente López Obrador. Entonces, esos videos, esas imágenes son las que apabullan estas imágenes que están completamente editorializadas, tergiversadas. Es un fotógrafo, nos damos cuenta, porque estudiamos también temas fotográficos cuando estudiamos la carrera de periodismo, de comunicación, que buscan la peor toma, buscan que el presidente López Obrador aparezca descompuesto. Son esa clase de personajes que no están enfocándose en los temas torales, en el tema migratorio, en el tema de los programas sociales compartidos que está proponiendo el presidente mexicano. Están enfocados en otra cosa. Tratan de reducir a caricatura la imagen del presidente mexicano y decir, bueno, pues aquí parece que le está dando indiferencia el presidente Biden a López Obrador, pero no es de esa manera. Todos estos pequeños detalles que se están buscando, tratando de impedir
que la gente acceda a la información exacta, pues bueno, son cosas que no ocurren en la realidad. Esta foto es una foto truqueada, hay que decirlo, y el presidente López Obrador, al contrario de eso, siempre ha sido vigoroso. De hecho, no hay que recordar que hace poco tiempo habló del dogma antimigrante. López Obrador habló del dogma antimigrante de Biden, porque después del hallazgo del tráiler en San Antonio, que tú hiciste junto con Vicente una excelente cobertura, donde murieron asfixiados los 51 migrantes de México y Centroamérica, el presidente López Obrador cuestionó que ese país, que Estados Unidos, no acepta su escasez de mano de obra en restaurantes, en hoteles, en fábricas, tras los despidos en la pandemia, por lo que llamó un dogma antimigrante. Entonces, no está bajando la guardia, no está yendo a hacer salutaciones y venias pueriles como sí lo hicieron en su momento, lo vimos a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, qué decir de él. Entonces, este tipo de fotografías, como no cuentan con la argumentación sólida, tratan de colocar el peor enfoque para dárselo a conocer a la audiencia, y es lo mismo que hacen prácticamente los columnistas de ese y otros periódicos de la derecha. Y sabes, este es el corresponsal de Reforma, Antonio Baranda, el que constantemente hace con preguntas, precisamente ahí en la mañanera. Llegué a reconocerlo yo precisamente en la última pues corresponsalía que hubo, en la última visita del presidente previa a esta, el año pasado, ahí en Washington, D.C., y es él el que toma estas fotos. Tú lo mencionas perfectamente. Desde la carrera nos enseñan, bueno, que para el periodista la cámara es el fusil, como para el soldado, ¿no? En ese silogismo. Y tenemos sendas y largas clases, semestres de fotografía para poder saber cómo componer una imagen. En estas clases uno aprende a saber que una imagen habla muchísimo más que incluso una nota, como es que, y simple y sencillamente con la composición de una imagen se puede hacer una historia en lo general. No sé si te acuerdes tú, querido Ricardo, de esta imagen de un niño que está teniendo serios problemas, un niño en África que pues está desnutrido y está junto a un buitre, y que una imagen que dio la vuelta al mundo. Esa fue una imagen completamente motivada. El niño ya había sido rescatado, ya estaba siendo atendido por Naciones Unidas, y simple y sencillamente fue a hacer pipí en uno de esos parajes terribles despoblados, y un reportero, un fotoreportero aprovechó para tomar la foto y dio un contexto distinto, ¿no? De que el buitre estaba a punto de comérselo, ¿no? Esa es la realidad de este tipo de imágenes. Yo solo quería cerrar con eso. No sé si quieres comentar algo más al respecto. Sí, claro que sí, Toño, le recuerdo perfectamente la imagen y son fotomontajes, de hecho, y es precisamente lo que están haciendo en los medios de comunicación, no solamente de aquí de México, sino, como tú bien dices, alrededor del mundo. Entonces buscan una escena desgarradora, sensacionalista, amarillista, que toque la entraña de la gente, y entonces se la dan como un cebo para impulsar cierta narrativa, una narrativa en contra de los gobiernos que ellos ven como peligro, que son los gobiernos que son gobiernos populares, y les llaman, para reducirlos a caricatura, populistas, pero que son los gobiernos que se preocupan por la gente, que se preocupan por el pueblo, y pues no quieren que lleguen a tener la aceptación que ya han tenido. Es el caso con estas fotografías, ese corresponsal, hay que decirlo con todas sus letras, el periódico Reforma de Junco de la Vega tiene una escuela de periodismo. Cuando tú egresas de la carrera, no vas a buscar trabajo al periódico Reforma y te abren las puertas de par en par porque estás muy tiernito, y entonces ellos en esa escuela, que es como si cursaras una segunda carrera, te van moldeando de acuerdo a la ideología que tiene ese periódico, que es una ideología conservadora, una ideología de derecha. Pero si alguien como tú o como yo va y solicita trabajo a ese periódico, a pesar de que tengamos una
trayectoria en medios de comunicación, corporativos, independientes, etcétera, no nos van a dar trabajo. ¿Por qué? Porque ellos ya consideran que venimos infectados con una identidad propia. Para ellos tener identidad propia dentro del periodismo es completamente anómalo, terrible, y no funciona para el trabajo que ellos están solicitando, que es tener sus propias huestes, de tal suerte que cuando ellos los forman y tienen duración de entre 5 y 8 años, más no duran en ese periódico, hay que decirlo, entonces ya se van, pero infectados, Toño, público memorioso, con el vacilo de el periódico Reforma, de tal suerte que si se van a Crónica, se van a La Jornada, si se van a El Financiero, a Milenio, Excelsior, ya van infectados con el virus que les ha inoculado el periódico Reforma. Entonces, este reportero no es la excepción. El periódico Reforma tiene o se ha encargado de formar periodistas, entre comillas, que sean leales al signo editorial de ese negocio, porque es un negocio, no nos cansaremos de decirlo a voz en cuello, y eso es lo que están difundiendo, ese tipo de fotografías que son como el anexo de las columnas de Denise Dresser o de Sergio Sarmiento o de Jesús Silva Herzog Márquez, que son quienes escriben en ese periódico, entre otros, ¿no? La esposa de Enrique Krause, Isabel Turrent también escribe ahí, y el propio Krause incluso. Entonces, hay que alertar al público de Sin Censura, a la audiencia que nos ve, a que tenga mucho cuidado con las informaciones que nos están dando, tanto en forma escrita como en estas tramposas imágenes que están compartiendo en redes sociales y en el periódico. Así es, y querido Ricardo, ya para cerrar quiero comenzar diciendo que todavía no hay desarrollo en la, pues vamos, en esta reunión que se está llevando a cabo, en la reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. Por supuesto que estamos revisando lo que ocurre, estamos intentando comunicarnos con nuestro querido Vicente Serrano, que está ahí al interior de la sala de prensa, ahí en la Casa Blanca, donde pues darán el resultado de esta reunión en unos momentos más. Pero le quiero yo comentar a usted que nos ve y que nos escucha que estamos pues obviamente esperando más reacciones. Le pido a don David que para decirle, para pedirle a Ricardo su última intervención en este programa, para su conclusión, algo que le he preguntado a varios de nuestros colaboradores. ¿Existe la posibilidad, consideras que existe la posibilidad de que en efecto pueda haber algún tipo de enfrentamiento, disculpe usted, de confrontación, quise decir de confrontación, de enfrentamiento entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, así como lo plantea en sus imágenes el periódico Reforma? Yo creo que no va a haber ningún tipo de confrontación, yo creo que va a haber un acuerdo, Toño, un acuerdo que beneficia a ambas naciones. Hay que recordar y ver lo que no se puede ocultar al político, lo digo con todo respeto, el animal político que es López Obrador es un político capaz, por un lado, de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, pero también es un político pragmático. Ya hemos visto algunas cosas, incluso las hemos criticado, pero es absolutamente pragmático, y esta que es la tercera visita en su gestión, pues yo creo que no va a ser diferente, va a tener la posibilidad de mostrar ese gran anfibio político que es, y va a darnos a conocer su lado pragmático. Existe una oportunidad importantísima, inmejorable, de que México y Estados Unidos lleguen a un acuerdo en materia migratoria, y creo que va a ser de esa manera. Evidentemente habrá fantoches como Jorge Castañeda que dirán, como ya lo dijo antes, que no se logrará la enchilada completa, pero creo sin duda que habrá convenios, que habrá diálogo interesante y que va a ser salutífero para la población, tanto migrante como para ambos gobiernos. Hay que recordar que
López Obrador tiene una gran empatía con el pueblo migrante y eso no lo tenemos que decir, no lo tenemos que escribir, simple y sencillamente basta con poner uno de estos videos que está mandando la audiencia de Sin Censura para que se vea con datos duros cuál es el pie con el que va pisando firme el presidente mexicano. Entonces yo creo que no va a haber ningún contratiempo. Creo que tiene que ceder, Toño, el gobierno estadounidense, porque hacen falta trabajadores, trabajadoras allá en Estados Unidos. Hemos tenido amigos y amigas con los que hemos conversado que viven allá y nos dicen que en efecto no hay mano de obra, no hay gente que esté trabajando, entonces eso se debe precisamente a que hay que llevar a cabo un avance en materia migratoria, hay que hacer las cosas más amables para la gente de México y Centroamérica que va a trabajar allá, y yo creo que estos jilgueros del fracaso no tendrán ninguna razón, van a volverse a estrellar contra el muro del desencanto, porque ellos quisieran, por paradójico que parezca, Toño, que el gobierno mexicano fracase, pero contra lo que ellos creen y quieren, eso no va a suceder. Entonces yo tengo esperanzas muchas en que esto se lleve a cabo. Ahora, habrá que ver, y eso me interesa bastante, pues el planteamiento que haga el presidente López Obrador, ya para cerrar, sobre Julian Assange, porque dijo que lo plantearía en esta conversación. Entonces, pues habrá que ver si sale el tema de Julian Assange, no habría por qué creer lo contrario, pero si se plantea, pues sería un tema muy interesante que yo no veo que estén tratando de retomar en los medios de comunicación corporativos, pero que es algo muy importante porque se trata de un compañero que a nivel internacional ha dado la pauta para que se hagan grandes revelaciones y develaciones en temas y tramas de corrupción. Entonces, sin duda, es un tema importante. ¿Qué es lo que va a suceder? Si pregunta el presidente con la historia de Julian Assange. Vamos a ver qué pasa con eso. Y de hecho, mire, estamos ya esperando el mensaje a medios. Ya abrió Sepropía, aunque sea la pizarra. En cualquier momento ya estarán emitiendo un mensaje a medios en la oficina oval, tanto el presidente López Obrador como el presidente Biden. Mientras tanto, pues no me queda más que agradecerte, querido Ricardo, por esta pues muy interesante intervención que tuviste, como siempre, con muchos datos que nos aportas aquí al equipo y al público de Sin Censura. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales? ¿Cómo puede la gente leerte? ¿En dónde te pueden ver? Para que puedan estar cada vez más cerca de ti, como están cerca de Sin Censura. Claro que sí, Toño, pues el gusto es mío, como siempre, platicar, dialogar contigo, con esa sensibilidad y ese prurito informativo que siempre te caracteriza. Te mando un fuerte abrazo a ti, a la producción, y le agradezco también, desde luego, a la audiencia de Sin Censura. Síganme en mis redes sociales, por favor, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el informativo que tenemos, en los datos duros, así de corridito como se escucha, los datos duros MX. Hoy tenemos programa, abundaremos en este y otros temas en punto de las 8:30, y sigan mi columna en el diario Basta, donde estoy escribiendo de lunes a sábado, y hoy ya la compartí en redes sociales. Y aquí estamos al pie del cañón, querido Toño. Fuerte abrazo y seguimos pendientes de esta visita importantísima, histórica, como siempre, que tiene el mandatario mexicano. Así es. Yo te mando un abrazo y también pues todo mi aprecio y admiración de siempre, querido Ricardo Sevilla, tú que eres un verdadero periodista y que siempre andas con toda la fuerza.